Ahora sí, vamos a comenzar y el devocional del día de hoy se llama El dolor como aprendizaje. El dolor como aprendizaje. Pregunta, ¿en algún momento en tu vida has sentido dolor? ¿En algún momento en tu vida algo te ha dolido? ¿En algún momento en tu vida has pasado por pruebas, por situaciones difíciles, por momentos donde tú dices, yo no doy más, esto me tiene mal, me voy a morir, no aguanto, ¿por qué a mí me tocan vivir estas cosas? Yo creo que todo el mundo ha vivido y ha experimentado problemas, dolor, situación, momentos difíciles. Incluso la palabra de Dios nos dice, en este mundo tendrás aflicciones. Ya Dios nos está diciendo de entrada, hey, ¿sabe qué? Lo siento, amiguito, pero ya el hecho de estar aquí en este plano material, en este planeta, de entrada vas a tener problemas, o sea, ya tendrás aflicciones, pero nos da una solución y nos da una promesa, pero no temas, no tengas miedo porque yo ya vencí el mundo. Yo ya vencí el mundo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se quedan contemplando el dolor, contemplando la pérdida, contemplando ese sufrimiento y se quedan con ese dolor aquí impregnado en su corazón. Cuando tú te quedas contemplando el dolor, la pérdida, la situación difícil, eso crea en tu vida ¿qué? Crea frustración y crea miedo. La frustración y el miedo son dos herramientas que te llevan a vivir en el pasado. Y el pasado no existe, el pasado ya pasó. Lo único que existe es el tiempo presente. No existe ni el pasado ni existe el futuro. Solo existe el tiempo presente. Pero las personas cuando en nuestras vidas, en nuestro caminar por este plano, vivimos situaciones difíciles y nos quedamos adoloridos por una infidelidad, por un robo, por una pérdida, por una quiebra financiera, porque te hicieron daño, porque violaron, robaron, mataron, asesinaron a la familia, por cosas duras, difíciles que la vida en algún momento te ha puesto, nos ha puesto, y las personas se quedan contemplando el dolor. Esto crea en la persona frustración y crea temor y muchas veces también crea culpa. Son tres: frustración, temor, miedo y culpa. Y esas tres herramientas te llevan a desconectarte del mundo presente, de la realidad de tu presente. Por lo tanto, si tú estás viviendo en frustración, en miedos y en culpa, tú estás muerto en vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el pasado y el pasado no existe, el pasado ya murió, por lo tanto estás muerto en vida. Adivinen qué, la mayoría de seres humanos están muertos en vida. No tienen un propósito de vida claro, no tienen viven basados en la frustración, en los dolores, en las culpas, en las penas del pasado y no han convertido el dolor como aprendizaje. Y por eso el devocional del día de hoy se llama así. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice esto: hermanos, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Esto es ridículo. Diría uno bajo su cerebro racional, bajo su lógica uno diría, esto es ridículo, ¿cómo va a decir ahí que ustedes deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades? Pero mire lo que dice a continuación: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Las pruebas son una oportunidad, un proyecto para que tú aprendas, crezcas y conviertas esa prueba en una bendición. El autor Viktor Frankl, un autor austriaco, eh, no, psiquiatra austriaco, psiquiatra, filósofo, Viktor Frankl, él vivió toda esa época de la Segunda Guerra Mundial y le tocó experimentar físicamente en un campo de concentración cómo toda su familia era torturada y asesinada. Él le tocó ver cómo toda su familia era torturada y asesinada en un campo de concentración. Eran las torturas más horribles que quizás la historia haya visto toda la humanidad haya visto en toda la historia. Y Viktor Frankl sobrevivió a esas torturas, vivió a su familia siendo torturada, a él lo torturaron y él en ese momento en que estaba experimentando esa tortura aprendió el concepto de la libertad última. La libertad última consiste en que es la última libertad que nosotros los seres humanos tenemos. Lo que la Biblia llama el libre albedrío es la capacidad y la libertad que ni siquiera sus carceleros, ni siquiera aquellas personas que lo estaban torturando podían quitarle. Y es la libertad de decidir cómo reaccionas tú
ante cualquier situación. Es la libertad de decidir cómo actúas tú ante cualquier prueba, dificultad, adversidad o problema que la vida te ponga. Viktor Frankl estaba siendo torturado. Viktor Frankl estuvo ahí viendo cómo su familia era asesinada y él tuvo la capacidad y la libertad última y su dominio propio y su libre albedrío de decidir cómo reaccionar ante esas situaciones. Obviamente tiene que tener uno un nivel de conciencia muy elevado para decir que te están torturando a ti y tu familia y que tú puedas decidir que la paz y la tranquilidad no te la pueden quitar ni siquiera los carceleros. Otro autor que traigo a colación a este devocional es Rumi, y Rumi tiene una frase muy famosa que a mí me encanta y dice: la herida es por donde penetra la luz. Necesitamos y requerimos para el crecimiento, necesitamos esos momentos de dolor, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de problemas para el crecimiento. La herida es por donde penetra la luz. Ahí en esa herida es en donde está ese dolor, donde está esa herida, y cuando empieza a cicatrizar es porque la luz ya ha sanado esa herida. Y otra frase bien famosa es que cuando el camino está más oscuro, cuando la noche está más oscura, es porque está a punto de amanecer, es porque está a punto de salir la primera luz del día. Y podemos encontrar muchos referentes que nos permiten entender que las pruebas, las dificultades y el dolor hacen parte de nuestra vida. Pero yo quiero que hoy con este devocional, con estas dos frases y con este versículo de la palabra de Dios que nos dice que la confianza la confianza en Dios nos pone a prueba a través de las dificultades, es porque cuando nosotros tenemos dificultades tenemos dos opciones: o acudir a las dificultades y al problema, o acudir a Dios y decirle: hey Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué problema? Tengo un gran Dios. O al revés: Dios, tengo un problema. Si tú le dices al problema que tienes un gran Dios, ya ganaste la batalla. Simplemente tú sueltas, tú entregas el problema, tú entregas la dificultad, tú entregas el dolor y te permites recibir un aprendizaje. Convierte tu problema en un proyecto, en una oportunidad, y este se convertirá en una bendición. Miren esta frase, se la voy a repetir: un problema, un dolor, una situación difícil, un inconveniente, algo difícil en tu vida es una bendición si tú tienes la postura correcta. ¿Y cuál es la postura correcta? Convierte tu problema en un proyecto, convierte tu problema en una oportunidad y esta se convertirá en una bendición. Les voy a contar una pequeña historia para terminar este devocional, porque me encantan las historias. Un maestro muy reconocido de Estados Unidos, era un excelente maestro, sus alumnos lo querían muchísimo. Un día llegó a la universidad, había comprado ese día un carro nuevo, 0 kilómetros, hermoso, color rojo brillante. Él siempre se soñó con ese color rojo brillante. Era un maestro muy querido por sus alumnos, lo parqueó en el parqueadero, fue a dar clases y él normalmente salía de sus clases y le decía a algunos de sus alumnos: hey muchachos, salían conversando de la clase porque era súper interesante, un maestro de filosofía. Y se iba conversando con sus alumnos y en algunas ocasiones les decía: hey, vengan, yo los arrimo a su casa, porque me quedan el paso. Y salió conversando con varios de sus alumnos y les dijo: vengan, yo los llevo a sus casas, que ya voy para mi casa. Cuando se iba a montar al carro, se dio cuenta que tenía un golpe. Hágase de cuenta que al lado se parqueó una volqueta y la volqueta abrió la puerta durísimo y le hizo un hueco en la puerta del carro nuevo del maestro. Imagínense, un carro nuevo, rojito, 0 kilómetros. ¿Cómo te hubieras puesto tú? ¿Cuál hubiera sido tu actitud, tu reacción frente a uno como hombre que el sueño es el carro de lujo, el del año, y que el día que lo estrene le hagan un hueco en la puerta? Tú quieres matar, qué rabia. Y los alumnos le decían: profe, pero ¿cómo así? Uy, no, ¿quién habrá sido el desgraciado? ¿Cómo? No, le dañaron el carro al profe, el profe estrenando carro, no, imposible. Y les va diciendo el profe: muchachos, tranquilos, yo sé que, uy, sí, qué cagada, pero hay algo que aprender de esta situación. No se preocupen, móntense que les voy a enseñar algo. Imagínense la actitud que tuvo el profesor. Se montaron los alumnos al carro y el profesor se fue a buscar un taller. Y preguntó: señor, buenas, mire, yo acabo de comprar este carro y lo acaban de dañar, quiero saber cuánto vale el arreglo de esa puerta. Vale $800, listo, muchísimas gracias, regreso en una semana. Y ya. Y dejó a los alumnos y los alumnos con profe, y entonces: no se preocupen, eso no pasa nada. Llegó el profesor a su casa y se sentó a meditar y analizar y dijo: bueno, el desgraciado que me dañó el carro, desgraciado es, pero yo no me voy a dejar atormentar.
eso se arregla. Estoy vivo, tengo salud, tengo mi trabajo, amo lo que hago y vale $800. Entonces en este momento voy a pensar y analizar una estrategia para yo poderme ganar esos $800 en una semana. Resulta que en medio de su actitud, en medio de su análisis, su meditación e introspección, Dios le dio una chispita y le dio una idea que le permitió en esa misma semana crear un método educativo en donde la universidad le pagaba exactamente $800 más por semana. Y a la semana recibió los $800, el método funcionó, le encantó a la universidad, obviamente era muy buen maestro y se ganó $800 no solo esa primera semana, sino que a partir de esa primera semana aumentó su salario en $800 por semana. En conclusión, convirtió un problema, un dolor, una situación difícil y molesta en un proyecto. Y ese proyecto lo convirtió en una oportunidad. Y esa oportunidad se convirtió en una bendición, porque a partir de ese momento él se empezó a ganar $3,200 más por semana. Y este ejemplo, esta historia aplica en todas las áreas de nuestras vidas. O te quedas contemplando el dolor, o te quedas contemplando la derrota y te quedas viviendo muerto en vida en el pasado con tus frustraciones, dolores, ansiedad, culpas, o decides soltar y ves ese problema, esa dificultad como un proyecto, una oportunidad que lo puedas entregar a Dios y Dios te lo pueda convertir en una bendición. Depende de ti, depende si quieres estar vivo con Dios o muerto en vida en el pasado. Dios los bendiga, espero les haya gustado este devocional, el dolor como aprendizaje, va a quedar aquí guardado en mi IGTV, compártelo en tus historias, en tu Instagram, con las personas que tú quieras, porque sé que es de mucho valor, y nos vemos mañana. Bendiciones para todos, feliz resto de día, chao.